Bienvenidos de nuevo a Sin Código Postal. Estás viendo un episodio de cómo camperizar una furgoneta paso a paso y en este capítulo vamos a ver cómo dormir caliente en una furgoneta camper, hablando especialmente de la calefacción estacionaria. ¡Dentro intro! Llega el invierno y quieres salir con tu furgo de escapada de fin de semana, pero claro, hace un frío del carajo. ¿Cómo viajar en la furgo sin morirse de frío durante la noche? Te vamos a dar consejos para que no te mueras de frío y especialmente pondremos el foco en la calefacción estacionaria. ¡Vamos a ello! El primer consejo que os vamos a dar es que elijáis muy bien el lugar en el que vais a pernoctar, puesto que la diferencia térmica entre un lugar y otro, aunque solo esté a unos kilómetros de distancia, puede ser brutal. Por ejemplo, evita los lugares más altos y expuestos, puesto que además que a más altura normalmente la temperatura es más baja, en las cimas de montaña suele haber más viento, generalmente es cuanto más bajo mejor, pero esto no siempre se cumple, puesto que en determinadas situaciones se da lo que se llama inversión térmica y en los fondos de los valles hace más frío que las partes altas. Sobre la inversión térmica ya hemos hablado en otro vídeo y os dejamos un enlace en la descripción. Como ya hemos dicho en otros vídeos, aislar una furgoneta camper es un asunto muy importante, puesto que si no tenemos aislada correctamente la furgo, cualquier solución que apliquemos para subir la temperatura en su interior no tendrá gran efectividad. Sin una capa de aislamiento, una furgoneta no es más que una fina capa de chapa, por lo que todo el calor tenderá a ir al exterior. Tienes que aislar todos los puntos de la furgoneta y especialmente los más débiles, como son por ejemplo las ventanas y las vigas. Y si tienes techo elevable, también deberás aislarlo correctamente. No obstante, sobre el aislamiento hemos hablado en profundidad y hemos explorado todas las alternativas en nuestro vídeo sobre cómo aislar una furgoneta camper. También os dejamos el vídeo en la descripción. Y en cuanto a ropa nos referimos tanto como para ti como para la cama. Y es que para la cama en invierno se vuelve totalmente imprescindible tener un buen edredón nórdico y unas sábanas de invierno. La diferencia entre tener una buena ropa de cama y no tenerla es bestial. Nosotros, por ejemplo, hemos dormido a 0 grados en el interior de la furgoneta y con un buen nórdico no nos ha hecho falta encender la calefacción. Otra solución perfecta para los días de más frío es utilizar un saco de dormir. No un saco de dormir cualquiera, de los que cuestan 5 euros en Decathlon, sino un saco de dormir tipo momia, cuya temperatura de confort sea de al menos de 0 grados. De hecho, hay algunos que utilizan los grandes alpinistas, cuya temperatura de confort puede ser de menos 10 o menos 20 grados. Es decir, con esa temperatura en el exterior, dentro del saco de dormir, no tendrás absolutamente nada de frío. En cuanto a tu vestimenta personal, además de tener un pijama gordo y de invierno, también puedes poner debajo una capa de ropa térmica que te ayude a conservar el calor corporal. Y tampoco te olvides de unos buenos calcetines, puesto que los pies es una de las principales zonas del cuerpo por donde más se escapa el calor. Y ahora vamos a ver una serie de remedios que podríamos catalogar como caseros para intentar mantener la temperatura dentro de la furgoneta. Esta es una solución barata y económica para calentar el interior de la furgoneta. Se trata de construir un calefactor con elementos que en su gran mayoría seguramente ya tengas en tu furgo. Por un lado, lo que se necesita es un hornillo a gas, de los típicos de camping, con cartuchos CP250, y a ese hornillo, que también puede ser otro tipo de cocina a gas, se le añade una torre de calefacción diseñada específicamente para ese uso. Por lo que simplemente comprando esta torre de calefacción, que viene a costar unos 15-20 euros, ya tenemos un sistema básico para calentar el interior de la furgoneta. No obstante, esta solución tiene algunos contras, como pueden ser, por ejemplo, que no es demasiado efectivo. Es decir, sí, puede calentar unos grados el interior de la furgoneta, pero cuando se apaga, en cuestión de minutos, la temperatura volverá a la inicial. Puede estar bien encenderlo un poquito antes de ir a la cama o al amanecer, para cuando salgamos de los nórdicos o del saco de dormir no nos muramos de frío. Y es que el otro inconveniente está relacionado con esto, y es que no se puede dejar encendido durante toda la noche, puesto que el gas al quemarse produce monóxido de carbono, gas muy tóxico
que dentro de un vehículo como es una furgoneta puede llegar a ser letal. Por lo que en ningún caso lo dejes encendido mientras duermes si no quieres no volverte a levantar. Este es el remedio de la abuela. Se trata de utilizar una bolsa de agua caliente de las que siempre se han utilizado. Por lo tanto, el proceso es calentar en una cazuela 1 litro o 2 de agua e introducirlo en la bolsa de agua caliente. Y esta, introducida entre las sábanas, conservará el calor durante horas y horas. Incluso puede que cuando te despiertes por la mañana todavía siga caliente. Por algo menos de 20 euros es una solución bastante efectiva y segura. Te dejamos unos enlaces a Amazon para que les eches un vistazo. Y ahora sí, vamos a hablar de la calefacción estacionaria. Aunque los anteriores consejos respecto a elegir bien el lugar de pernocta, un buen aislamiento en la furgo, el calefactor, la bolsa de agua caliente, realmente si en invierno queremos estar a gusto dentro de la furgoneta camper, la solución definitiva es poner una calefacción estacionaria. En invierno lo agradecerás mucho y te dará mucha independencia, puesto que no pensarás si hacer esa escapada por el frío. Simplemente, si tienes frío, enciendes la calefacción estacionaria y se acabó el asunto. Por lo tanto, permite que en invierno disfrutemos de nuestra furgoneta tanto o más que en verano. Por lo que, a pesar de su elevado precio, que luego vamos a ver, aunque también hay opción barata, es un elemento que nosotros recomendamos totalmente instalar en la furgo. Para los que nunca hayáis hablado o no tengáis claro lo que es una calefacción estacionaria, se trata de un sistema de calefacción independiente a la de la propia furgoneta. Este tipo de calefacciones son muy eficientes y hacen muy bien su trabajo, funcionan a gasoil y se alimentan del mismo depósito de gasoil de la furgoneta, pero por un sistema de alimentación diferente al del motor. Luego lo explicamos. Además, son muy eficientes y apenas consumen gasoil. Podemos estar hablando de que en toda una noche encendida puede consumir 1 litro de gasoil, lo que está francamente muy bien. Principalmente podemos diferenciar las calefacciones estacionarias en 2 categorías, las originales y las chinas. En cuanto a las originales, nos referimos a las que están producidas por las grandes marcas europeas, como pueden ser Webasto, Everpatcher o incluso la rusa Planar. Se tratan de calefacciones estacionarias muy probadas, que funcionan bastante bien y que no van a dar ningún problema a la hora de homologarlas. No obstante, su principal inconveniente es su elevado precio, ya que la calefacción estacionaria más barata de marcas europeas y homologables que podemos encontrar viene a costar unos 700 euros, por lo tanto es para pensárselo. De estas marcas, dependiendo del tamaño de tu furgoneta, puedes elegir un modelo u otro. Para minicampers o campers de un tamaño mediano, incluso para gran volumen pequeñas, tipo L2H2, puedes utilizar las calefacciones estacionarias de una potencia calorífica de 2 kilovatios. Con eso es más que suficiente para calentar la furgoneta. En esta potencia, Webasto tiene la AirTop 2000 y Everpatcher tiene la Airtronic D2. Ambas dos con un precio de entre unos 700 o 800 euros dependiendo del lugar donde lo compres. Para furgonetas o autocaravanas de un gran tamaño, la potencia de los 2000 kilovatios ya se queda un poquito justa y habría que ir hacia una potencia mayor. Para esto, las marcas europeas tienen una gama con una potencia calorífica del doble. Webasto tiene la AirTop Evo 3900 y Everpatcher tiene la Airtronic D4. Y evidentemente, como la potencia es mayor, el precio también lo es y se pueden encontrar desde los 1000 euros. Por lo tanto, si no tienes una furgoneta de gran tamaño, mejor quédate con la que tiene menos potencia, puesto que aparte de ahorrarte un dinero en la compra, también consumirás menos gasoil, puesto que las calefacciones estacionarias de 2000 kilovatios consumen más o menos entre 0,1 y 0,3 litros a la hora. Y las estacionarias de una potencia de 4 kilovatios empiezan consumiendo 0,2 litros a la hora. Por lo tanto, tu consumo va a ser más elevado y tampoco necesitas tanto calor dentro de la furgoneta. Por último, si también quieres tener agua caliente dentro de tu furgoneta camper, las marcas europeas tienen una solución pensada para tener en el mismo aparato calefacción y agua caliente. Webasto tiene su Dual Top Evo 6 y Truma también tiene una solución para hacer lo mismo. No obstante, el precio es muy elevado,
con precios de a partir de los 1.400 euros, por lo que si quieres tener agua caliente en la furgo sin dejarte un dineral, te recomendamos otros sistemas como los boilers eléctricos o los calentadores de gas. En nuestro canal tenemos un vídeo sobre cómo hacer una instalación de agua en una furgoneta camper, incluida el agua caliente, que te recomendamos que te pases. Si has llegado hasta este momento del vídeo, seguramente estés pensando que sí, que está muy bien la calefacción estacionaria, pero que cuesta un pastizal para tener básicamente un calentador. Y puede que tengas razón, por lo que si quieres tener la calefacción pero no quieres o no puedes permitirte una calefacción de 800 euros, te vamos a mostrar una alternativa por un precio muchísimo inferior, a partir de 200 euros. Las calefacciones estacionarias chinas no son más que copias o réplicas de las calefacciones estacionarias europeas. De hecho, nosotros, por nuestra propia experiencia, ya que la conocemos de muy primera mano, podemos decir que el funcionamiento es prácticamente igual, si no el mismo que una calefacción europea, y su eficiencia y seguridad es la misma. Porque muchas veces lo que más preocupa de estos tipos de aparatos es si son seguras, puesto que estamos jugando con gasoil, quemando y creando monóxido de carbono. Pero es que por el funcionamiento de las calefacciones estacionarias, donde hay dos cámaras diferenciadas, una cámara por la que entra el aire frío y se calienta, que este aire sí que es el que coge del interior de la furgoneta, y otra cámara independiente, separada entre sí por hierro acero forjado, donde ahí sí que se produce la combustión, pero va directamente hacia el exterior de la furgoneta si se instala correctamente, puesto que los tubos de admisión y de entrada de aire para la combustión deberían ir directamente al exterior de la furgoneta, por lo que el riesgo de que haya una mala combustión y los aires entren al interior de la furgoneta son prácticamente imposibles. No obstante, para estar más seguros, lo que puedes hacer y lo que nosotros también hemos hecho para dormir a pierna suelta es comprar un detector de monóxido de carbono. Los puedes encontrar en Amazon por unos 30 euros y os dejamos un enlace en la descripción. Al igual que en las calefacciones europeas, las chinas también tienen varios modelos. De hecho, la gama de productos es exactamente la misma. Las hay de una potencia calorífica de 2 kilovatios y de una potencia calorífica de unos 4 o 5 kilovatios. De hecho, el mercado chino podríamos decir incluso que ha innovado y ha sacado al mercado una calefacción estacionaria portátil con todo incluido en su interior, es decir, depósito propio de gasoil, bomba, precableado eléctrico. Por lo tanto, simplemente sería conectarlo a una toma de mechero y empezar a funcionar, sin tener que hacer toda la complicada instalación de una calefacción estacionaria. No obstante, en este tipo de calefacciones portátiles están diseñadas para utilizar en espacios con algo de ventilación, y aunque puedes hacer un brico para instalarla en una ventana de la furgoneta, por ejemplo, extremar la precaución, porque aquí sí que hay algo de riesgo de que los gases entren al interior de la furgo. En la descripción os dejamos un enlace para que eches una ojeada y si quieres comprar esta calefacción o cualquier otra de las que hemos hablado en este capítulo. No obstante, la principal contra de este tipo de calefacciones chinas es que no cuentan con homologación europea. No conocemos ninguna que se pueda homologar, es decir, que vayas a la ITV y te den el paso con ella instalada, puesto que no han pasado las difíciles verificaciones de la Unión Europea. Por lo tanto, ojo, no estamos recomendando ni incitando a comprar las calefacciones chinas, cada uno que haga lo que quiera, pero si decides instalarla tienes principalmente tres alternativas. La primera es ponerla e ir a la ITV como si nada y seguramente ni se den cuenta, puesto que a veces las revisiones son un poquito por encima en cuanto a este tipo de cosas. La segunda opción es montarla y desmontarla cada vez que vayas a pasar la ITV, lo que puede ser un poco rollo, sobre todo si tienes que pasar la ITV cada 6 meses como lo tenemos que hacer nosotros. Y la tercera es intentar colarla en la homologación como una europea de Vespacher o una Webasto. De hecho, por fuera son exactamente iguales, por lo tanto, si alguien te da una pegatina o la descargas de internet, la puedes intentar poner en la calefacción y intentar colarla como una de marca europea y a ver si cuela. Los ingenieros de ITV no son unos profesionales de las calefacciones estacionarias, incluso puede que nunca hayan visto ninguna, pero esto es algo ilegal. Lo haces bajo tu propia responsabilidad. Y por último, también puedes utilizar la calefacción china portátil, que no hace falta instalación ni homologación ninguna.
Por lo tanto, ¿cómo decidirse entre un tipo de calefacción u otra? Si hemos explicado que tienen parecidas características, vamos a recopilar lo más importante. En primer lugar, un elemento diferenciador entre muchas es el mando controlador de la calefacción estacionaria. Cada marca y modelo tiene el suyo y cada uno tiene unas características y unas funcionalidades diferentes. Hay algunas que son simplemente una ruleta con el que controlar la potencia de la calefacción estacionaria, otras tienen un termostato donde puedes establecer a qué temperatura quieres que se caliente la furgoneta, algunos incluso tienen detector de CO2. Por lo tanto, a la hora de comprar, un elemento diferenciador puede ser el mando controlador. Por otro lado, como ya hemos dicho, hay diferentes potencias caloríficas. Analiza dependiendo de tu tamaño de furgoneta y si vas a viajar a lugares extremadamente fríos o si no lo vas a hacer, una potencia u otra. Y por último, ten en cuenta la homologación. Europeas se pueden homologar, chinas no se pueden homologar. O haces trampas o las desmontas y las montas. Y finalmente vamos a hablar brevemente de cómo instalarla y una serie de recomendaciones sobre la calefacción estacionaria. No obstante, esto solo va a ser una breve introducción, por lo que si queréis entrar en más detalle, os dejamos un enlace a nuestra web donde puedes encontrar información más detallada y sobre todo donde veréis los enlaces al manual de instrucciones de instalación de las marcas Everpatcher y Webasto. Lo primero es elegir la ubicación donde va a ir físicamente ubicada la calefacción. Puede ser en el interior o en el exterior de la furgoneta. En ambos casos, los tubos de admisión y de escape de gases siempre van a estar ubicados en el exterior. La diferencia es que si lo ubicas en el interior irá colocado en el suelo de la furgoneta y si lo colocas en el exterior estará ubicada en una caja de protección en los bajos de la furgoneta. Las diferencias principalmente son que en el exterior la calefacción estará algo más expuesta y consumirá algo más de gasoil, puesto que le costará más calentar el aire. No obstante, como ventaja tendrás que si lo instalas en el exterior tendrás menos ruido del funcionamiento del ventilador de la propia calefacción estacionaria. La calefacción consumirá gasoil del mismo depósito que lo hace el motor de la furgoneta. Por lo tanto, la segunda decisión que hay que tomar es dónde realizar el acople para coger el gasoil. Una opción es realizar el empalme en los propios tubos de admisión que suministran el gasoil al motor. En este caso, el empalme se realizará mediante una pieza que se llama pieza en forma de T, que habrá que acoplar, como decimos, en el propio tubo de admisión de gasoil que va al motor y a cuya pieza en T le acoplaremos un tercer tubo que suministrará directamente gasoil a nuestra calefacción estacionaria. Hay que tener en cuenta que en el circuito que suministra gasoil al motor hay principalmente dos tubos, uno que es la ida del gasoil hacia el motor y otro que es el retorno del gasoil sobrante. Pues bien, hay un poco de controversia en cuanto a qué tubo hay que acoplar la pieza en forma de T. No obstante, según nosotros entendemos y hemos visto en los manuales de los fabricantes, la pieza en T siempre habrá que ponerla en el tubo de admisión del gasoil y nunca en el de retorno. No obstante, te recomendamos que eches un vistazo al manual de Webasto o de Airtronic para tu modelo de furgoneta y salgas así de dudas antes de cortar en el lugar erróneo. La segunda opción es conectar la calefacción estacionaria directamente al depósito de gasoil. De esta manera no tocaremos el circuito original de admisión de gasoil al motor, teniendo así dos circuitos totalmente independientes, el que va al motor y el que va a la calefacción estacionaria. Por lo tanto, al no tocar la instalación original, podemos considerar que es la opción más idónea, pero también es un poco la más complicada, puesto que normalmente habrá que descolgar el depósito al suelo y hacer un agujero en el aforador del depósito y pasar a través de él un espadín que será el encargado de absorber el gasoil del propio depósito. En ambos casos, entre el depósito de gasoil y la calefacción estacionaria habrá que instalar una bomba de succión, que será la encargada de inyectar el gasoil a la calefacción. Pues bien, esta bomba de inyección la debes instalar en los bajos de la furgoneta y no de cualquier manera. Tienes que instalarla con una inclinación de entre 15 y 90 grados, siendo preferible una inclinación de unos 30 grados. Si la conectas incorrectamente, puede que la inyección de gasoil no funcione del todo bien. Otra cosa es que la primera vez que enciendas la calefacción, una vez instalada, especialmente en las chinas, te dé un error de falta de gasoil. Esto es normal, puesto que en las primeras veces puede que el gasoil no llegue a la primera, puesto que al abrir el circuito, al ser un circuito nuevo, se haya metido aire entre medias. Por lo tanto, enciende la calefacción varias veces y si esto no funciona,
puedes cebar de forma manual el circuito de gasoil. Y hasta aquí esta pequeña guía de cómo dormir caliente en una furgoneta camper y especialmente utilizando una calefacción estacionaria. Recuerda que esto es un capítulo más de nuestra guía de cómo camperizar una furgoneta. Cada semana estamos subiendo un capítulo nuevo, por lo que si no quieres perderte ninguno, suscríbete ahora, dale a la campanita para que te notifique y si te ha gustado, dale a like y nos vemos en siguientes episodios, furgoneteros.